Rockefeller tuvo una niñez bastante particular y es que todo se traza a partir de lo que es el padre y la madre. Pues precisamente el padre era un vendedor ambulante y la madre, pues a pesar de que mantenía en casa, era una persona bastante estricta. Y para la época, pues en Estados Unidos, estamos hablando a mediados del siglo XIX, pues las connotaciones católicas y todo ese tema pues religioso pues era muy inculcado a través de la madre, pues a través de que era muy estricta, era pues el tema de ir pues a misa y todo eso, y había algo muy importante en ella, y es que era una persona que ahorraba. ¿Qué significaba con el ahorro? Pues el padre, pues él era un vendedor ambulante, pero él tenía una particularidad, y era que él ofrecía productos y no los entregaba. Él se iba con el dinero y se iba en pueblo vendiendo medicinas. ¿Qué es lo que sucedía con esto? Pues obviamente era un estafador. Y como estafador, pues digamos, lograba ciertos ingresos y esos ingresos llegaban al hogar. Pero ¿por qué sucedía esa manera estricta de ahorrar de la madre de Rockefeller? Pues precisamente porque el padre se iba, él llegaba por temporadas y se iba, pero no iba a entregarle grandes sumas de dinero, era lo que él conseguía. ¿Qué es lo que sucedía? Pues como pasaba el tiempo, ya ella tenía que coger un centavo y extenderlo lo más que podía. Entonces esa manera estricta y que era la madre fue lo que empezó a observar Rockefeller cuando era niño, ¿ya? Era un pensamiento el que él decía, ya sé cómo ya tenía una connotación de cómo se crea el dinero, digamos a través de vender algo. No digamos que sea la estafa porque pues era la particularidad del padre, pero digamos sabía cómo se lograba conseguir dinero pues a través de la venta. Y ya tenía, digamos, una idea de cómo vender y también tenía una idea de cómo ahorrar, ¿ya? Esta era la realidad de él. Era la realidad marcada. Y resulta que cuando un niño apenas de 6, 7 años empieza a observar, digamos, él tenía esas ideas ya acerca de sus padres, porque precisamente era a través de ellos donde él empieza a trabajar su proceso cognitivo. Entonces él empieza a desarrollar una habilidad, y es la habilidad del control, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con la habilidad del control? Pues eso se llama control emocional. Cuando una persona empieza a entrar en crisis genera ansiedad, y la ansiedad pues precisamente es consecuencia o causa de lo que es la depresión. Estos casos los vivió Rockefeller, porque Rockefeller tenía una madre que, como te comentaba, era bastante estricta, ¿ya? Tenía que hacerse las cosas así, tenía que ahorrar, digamos, en el consumo de los servicios, del agua, del consumo, digamos, de las cosas, de los alimentos, de todo. Era una persona que medía todo lo que había en la casa, precisamente porque el dinero que entraba tenía que estirarlo porque no sabía cuándo iba a regresar el padre nuevamente con sus provisiones. Entonces, esto para un niño que entra al colegio y empieza pues a hacer sus estudios y todo eso, empieza a generarse estos factores, ¿ya? Lo que viven los adultos, lo vivía él cuando era niño. Y ese control era un control obsesivo. Y cuando alguien es obsesivo, entra en estas etapas de crisis, ansiedad y depresión. Pero eso entra en la parte mental, ¿ya? Por eso se llama una crisis mental. Porque habita en la mente. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando un niño empieza a interpretar esto, digamos en este caso de este personaje o una persona que entra en las crisis en cierta medida son buenas. ¿En qué sentido? Porque cuando tú sabes que tienes crisis y tienes ansiedad y genera depresión, tú estás buscando un control, ¿ya? No sabes en dónde está el control, pero estás buscando un control. Y ese control aparece
cuando tú empiezas a tener tranquilidad mental. Cuando tú te sientas y empiezas a explorar y empiezas a mirar que la realidad sencillamente, así es, tú estés deprimido, la realidad sigue igual. Así tú estés feliz o estés triste, la realidad sigue siendo la misma para ti y para todos. Lo que pasa es que la percepción de lo que uno tiene, de lo que sucede en el mundo. A veces muchas personas dicen de que el mundo es caótico, que el mundo es completamente, estamos patas arriba, como dice muchas personas, pero no es, digamos, esas verdades son de esas personas, no es que la realidad sea así, es simplemente una interpretación. Pero cuando se vuelve de manera colectiva, pues todos buscamos estar dentro del círculo, ya, para poder decir de que la realidad, como la exponen los demás, pues la realidad que así debe ser, y no. Imagínate un niño estar viviendo en ese tipo de control, de controlar todo, porque es que eso venía a través de la madre, no era malintencionada, sencillamente era una persona que sencillamente necesitaba extender los ingresos para que pudieran rendir y pues obviamente sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Resulta que cuando él empieza, digamos, hablamos de que él entra a la educación pública normal, y ahí hace un curso, digamos, hablemos de un curso, lo que hoy actualmente llamemos un curso de contabilidad. Él empieza ya en su adolescencia a manejar, ya hablemos de la edad de los 16 años, él empieza a hacer, que eso aproximadamente dura como 3 o 4 meses, a hacer un curso de contabilidad. Pues, ¿por qué contabilidad? Porque él quería saber, él quería entender de dónde es que generaban los ingresos, cómo se manejaba el dinero. Entonces, la mejor manera de poderlo entender para él, ya, y para cualquier persona, era entender la contabilidad. Simplemente fue una decisión que él tomó. Dijo, la contabilidad puede ser el camino para yo poder entender de dónde puedo controlar el dinero, porque era obsesivo. Y ya les voy a explicar cuál fue la consecuencia de tanta obsesión. Entonces, cuando él empieza, en sus 16 años, él empieza a buscar trabajo. Y no lo hacía de manera tradicional. Él iba todos los días en su ciudad, Cleveland, empezando a buscar trabajo, tocando puertas, que ¿quién necesitaba un contador? Bueno, no hablemos de un contador, ¿quién necesitaba para manejarle la contabilidad de los pequeños negocios? Y él empieza a entrar a una empresa o a un negocio y precisamente empieza a hacer la contabilidad. ¿Qué sucede? Al cabo de meses, ya hablemos no más de un año, él crea su primer negocio. Y él se vuelve un negociante de intermediación. Intermediación. ¿Qué significa intermediación? Pues él compra producto y lo vende. Lo que hoy actualmente se conoce pues en redes o conoce a través del internet, que yo hago o mucha gente hace la parte pues publicitaria, alguien se lo compra, entonces yo traigo el producto y se lo entrego. Entonces era un intermediario. Pues en la época pues se manejaba lo que eran granos, lo que eran víveres. Entonces era como la especie de la tienda. Ya tenía un conocimiento contable, ¿ya? Y cuando él ingresa al empleo, ya, él empieza el empleo, él lo llama como el primer día donde arranca todo. Él en sus libros, en su historia, siempre menciona el primer día donde comenzó todo, porque él entendió que a través de ese empleo fue que pudo comprender cómo se maneja el dinero, cómo entra y cómo sale. Entonces crea su negocio, ya, un negocio muy similar a lo que él estuvo trabajando, ya, y pues obviamente pues tenía los víveres como una especie de tienda, pues, ya, que simplemente compra y revende. Entonces, con esto hay una cosa que sucede con el tiempo. Resulta que en la época ya empezaba, pues ya había empezado mucho tiempo atrás lo que es el tema de la fiebre del petróleo, ya, refinerías, y la gente pues competía, no había una regulación, ya, simplemente se excavaban, sacaban el petróleo y pues a través, digamos, de refinerías empíricas o hechizas, pues es lo que producían pues ese combustible para poderle darle vida pues a las viviendas, darle esa energía para iluminar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rockefeller ve el caos, ya, aquí llamémoslo caos, él primero supo de que si él ordenaba, o primero entendió de que el orden, cuando uno tiene orden mental,
orden en la parte interna puede ordenar cualquier parte del mundo exterior. Obviamente él vivía en un entorno donde las refinerías, ya, donde habían pues refinerías, pues digamos que esto es una refinería y me disculpan el dibujo, ya. Estas refinerías eran muy constantes, o sea, se veía, ya, porque era la fiebre, era sacando, extrayendo, excavando. Entonces, en estas refinerías donde se extrae pues el producto, digamos que en proporciones sacaban lo que era útil y había un gran desperdicio. Cuando él empieza a ver el caos, ya, pero es que antes de ver el caos ya tiene la solución. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros empezamos a tener esas crisis, esa ansiedad y esas depresiones, tú no lo vas a lograr consiguiendo algo que estás esperando de la parte externa. Tienes que controlarlo primero internamente. Esa parte interna es la que primero tienes que, digamos, en temas, no hablemos de psicológicos, pero sí en temas, digamos, emocionales, debes de manejarlo y debes de controlarlo, porque es que nada resuelve, digamos, estando en crisis sin primero saber cómo resolver lo que te está pasando dentro del mundo interno, ¿ya? Entonces, por eso este pequeño Rockefeller ya tenía claridad de que la acción, de poder generar dinero y poderlo ahorrar y poderlo convertir en más y en más y en más valor, fue lo que él ya tenía claro primero en su mente. Luego, cuando empieza, pasemos pues ya a la época, hablemos de los 20, hablemos de la edad de los 20 años, pues de 20 años de Rockefeller. Resulta que él en sus 20 compra la primer refinería, una refinería como cualquier otra que él veía allá, con su caos, con sus desperdicios. Pero como era tan obsesivo con el orden a través de la madre, porque también la madre pues obviamente era ordenada con el dinero, ordenaba con todos los desperdicios, ¿ya? Y él decía, pues tanto desperdicio no puede ser cierto, o sea, no puede existir ese desperdicio, porque todo se tiene que aprovechar al 100%. Con una mentalidad de orden, genera lo que es claridad. Y cuando tú ves claridad en el caos, ya vas ganando un punto. Y vas ganando un punto dentro de tu salud mental, de lo que puede ser el resolver esta parte que es caótica y lo que está pasando hoy en día a los seres humanos. La crisis mental, crisis emocionales, ansiedades y depresiones. Cuando tú ves el orden primero en tu mente, puedes ver el orden en el caos que supuestamente se vive en el exterior. Pero ¿qué es lo que sucede? Sí, efectivamente había un caos. Y aquí es donde entra la mentalidad sistemática. ¿Qué sucede con la mentalidad sistemática o mentalidad de sistema? La mentalidad del sistema simplemente es tener reglas, es tener orden, es tener disciplina. De que si algo está entrando, algo tiene que salir. Si algo entra con poco valor, tengo que generarlo de alto valor. Entonces, esa mentalidad sistemática es lo que hace que en su primera refinería la vuelve, en este caso, una refinería de 10 puntos, donde los desperdicios empiezan a reducirse y las utilidades empiezan a aumentar. Ya es la primera refinería que él, digamos con la obsesión de poderlo sacarle el mayor provecho a ese crudo, para poderlo convertir en diferentes variables, ya. Entonces es lo que él crea posteriormente, lo que se llama la estándar. Pues precisamente estándar tiene que ver con sistema, ¿ya? Cuando usted escucha el término sistema, pensamos que son computadores y no. Los sistemas son sistemas mentales. También son sistemas, digamos, sistemas de entrenamiento, sistema político, sistema monetario. Todo lo que se mueve en la realidad, en el mundo, se conoce como un sistema. Y el que comprende los sistemas no juega en contra, juega a favor. ¿Qué es lo que sucedía con la época de Rockefeller? La época, del petróleo. Pues cuando salía el petróleo y había tanto desperdicio, él veía que todo eso era un caos.
¿Ya? Todas esas refinerías con tanto desperdicio, el transporte, digamos, de manera empírica, uno los transportaba por carretas, uno los transportaban por rieles. Entonces, él empezó a ver que tenía que empezar primero a ordenar la refinería. Tenía que volver todo eso, toda esa extracción, ¿ya? De que esa extracción se pudiera aprovechar todo el 100% de este commodity, como llamamos hoy en día, ya de ese producto, y poderlo sacarle el mayor provecho. Un producto, digamos, de un valor 1, puede generar valor 1, 2, 3, 4, 5, si me hago entender, con la idea de poder aprovechar esto. Ahora, cuando ya empieza a sacar un buen producto, o digamos múltiples productos, empieza la distribución. Esta distribución, como planteamiento mental, es, digamos, una consecuencia, porque es que él no pensó primero en ferrocarriles y posteriormente pensó en oleoductos. Él primero tuvo que definir y resolver un problema que estaba latente, y era el desperdicio de todo el consumo de petróleo. Pero todo esto viene ligado ¿a qué? A que la mente, ya, hay personas que viven estos procesos no de niños, sino que lo viven en sus 20, en sus 30, en sus 40, inclusive hasta sus 50. Pero hay personas que se quedan aquí, ¿ya? Y lo que yo siempre veo, y es una cosa que es algo que es, digamos, muy común, es que hoy en día las personas piensan que el mundo es un caos. Piensan que todo es caótico, que todo está perdido, y ahorita con la inteligencia artificial, y ahorita con la cantidad, digamos, de desórdenes mentales. Pero es que esos desórdenes mentales vienen precisamente porque creen que el mundo está hecho un caos. Pero es que el mundo no está hecho un caos. El mundo simplemente es una pintura que no tiene color. Simplemente es neutra. Y la mentalidad es la que tú le pones, si es blanco y negro o la pones a color. Ese color se lo pones tú. Si tu mente está en un caos, ni siquiera va a ser blanco, ni siquiera va a ser ni siquiera va a ser blanco y negro, ni siquiera va a ser el color. Va a ser completamente un desorden, ¿ya? Por eso es que las personas, cuando entran en crisis, yo siempre os digo, cuando una persona entra en crisis, está entrando en una fase muy importante de su vida. Porque ya cuando entra en la ansiedad y en la depresión, digamos que eso no lo puede tratar un psiquiatra. Uno se tiene que volver el propio psicólogo. Digamos, uno se tiene que volver el psicólogo de sus mismos problemas. Porque es que uno es que se crea los problemas. Cuando usted empieza a ver que sus problemas empiezan a suceder de esto y lo otro, usted empieza a decir que hay una verdad, y es que no tienen solución. Simplemente usted tiene que empezar a buscar mecanismos, y esos mecanismos se dan en 7 fases. ¿Ya? Y una de las fases en la que usted empieza a tener un orden, porque es que el orden primero arranca acá adentro, es aprender a observar. La observación, en este caso que hizo Rockefeller, era sencillamente ver que todo esto era un caos. Pero es que yo soy claro por lo que yo tengo. O sea, yo soy claro que yo eso lo puedo resolver, ¿ya? Y eso venía desde cuando era niño, ¿ya? El ahorro, ya saber de que el dinero venía, pues en ese caso venía de un empleo, trabajaba, ahorró, compró su primera tienda, ¿ya? Y a través de esa tienda logró más ahorros y empezó a comprar una refinería. Y ahí sí vio, porque es que en la época lo que más estaba explotándose era el petróleo. Y él dijo, no, aquí está, digamos, aquí es donde ya está el futuro, porque aquí es donde está el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos una crisis, ya, la crisis, nuevamente repito, la crisis es el primer punto, y no significa que estás mal, antes por el contrario, estás bien, porque estás dentro del proceso donde tú tienes que buscar la solución. La solución no te la voy a dar yo, la solución no te la va a dar cualquier persona que te diga cómo generar ingresos, cómo mejorar tu salud física, cómo mejorar tus relaciones de pareja, no. Cuando tú encuentras la solución a ese problema que te está causando ansiedad, a partir de ahí tú ya empiezas a tener una mente creativa. Y la mente creativa se genera a través de una mentalidad sistemática, porque es que la realidad funciona por medio de sistemas.
Los sistemas no son para ir en contra, no son para poder ir y decir voy a pasar por encima del otro, no, tengo que aprender a observar. Y cuando tú tienes las 7 fases, las fases digamos como en tener un mapa hay un inicio y hay un final. En ese mapa hay unas fases, ¿ya? Esa comprensión de esas fases es lo que te permite a ti entender y que tú mismo puedas resolver ese caos, porque es que nadie, ni siquiera como decía anteriormente, ni un psiquiatra puede entenderte, porque tú te vas a dar cuenta de que cuando tú les pones los problemas, tú dices, uy, me faltó decirle esto, uy, me faltó de pronto decirle esto otro. No, tú tienes que volverte tu propio psicólogo para que tú puedas pasar de esto a poder ver que la realidad es mucho más sencilla, más práctica y sobre todo no es caótica. En el mundo hay orden, pero ese orden lo tienes que poner tú. Como hizo en este caso que te estoy exponiendo un multimillonario que se hizo de la nada, que se hizo de niño. Te estoy mostrando la concepción de cómo una mentalidad que se generó a través de sus padres formó una mente que de niño, o sea, un niño de 7 años pensar en dinero, en ahorro, no en inversiones como se ve hoy en día, pero a saber de que esto lo puedo tener, esto lo tengo que aumentar de valor y poder generar más y más y más ingresos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es completamente obsesiva? Pues precisamente cuando ya tuvo entre sus 40 y sus 50 años y cuando el hombre tenía pues todo el capital del mundo, empezó a sufrir de una enfermedad bastante compleja. Ya, pero esos son temas que ustedes ya pueden ver en otros capítulos. Lo que yo quería mostrarles a ustedes acá era, digamos, cómo una depresión, una ansiedad o precisamente en una crisis que estás viviendo, estás en un buen camino. ¿Listo? Chao, chao.